Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión plenaria sobre la inteligencia artificial generativa en la actualidad o por qué de aquellos polvos estos lodos. Quiero agradecer la invitación para poder hablar durante un ratito sobre estas cuestiones tan importantes y tan relevantes en esta segunda edición del Congreso Internacional de Comunicación en la Sociedad Digital. Me llamo Xavier Martínez Rolán, soy profesor titular de universidad en la Universidad de Vigo. Toda mi vida he estado ligado de alguna manera a la comunicación digital, tanto desde el punto de vista de mi trayectoria profesional como mi trayectoria docente e investigadora. Y desde hace un poquito tiempo, quizás desde la explosión de ChatGPT podríamos decir, ¿no? Coordino un grupo de innovación un grupo de innovación docente llamado Academia Inteligencia Artificial en la Educación. Bien, me gustaría comenzar abordando algunas cuestiones fundamentales sobre la inteligencia artificial y hacer un pequeño viaje histórico que nos permita ubicarnos o situarnos en la actualidad. Y es que cuando hablamos del concepto de inteligencia artificial, pues seguramente lo más habitual es que nos vayamos a la primera definición proporcionada por McCarthy en el año 1956, que desde luego resulta ya una definición que está completamente obsoleta. En ese momento se hablaba de inteligencia artificial como aquella que busca que las computadoras realicen acciones que si fueran realizadas por humanos consideraríamos que esa persona está exhibiendo o mostrando inteligencia. En cierto sentido, en la actualidad hay muchas máquinas que realizan acciones que parecería que si fueran humanos quienes están detrás estarían mostrando inteligencia. Con esto lo que quiero decir es que la inteligencia artificial es un campo que va evolucionando, que cambia a lo largo del tiempo y que desde luego no es estático, como veremos a continuación. De hecho, es que a lo largo de la historia, y hablamos ya de 70 añitos de inteligencia artificial, ha habido diferentes fases o etapas que conviene también tener en cuenta, ¿vale? Porque desde la primera vez que se propuso el test de Turing, o desde el momento en el que se acuña el concepto de inteligencia artificial, hay grandes épocas de optimismo, de financiación, por supuesto, para este tipo de tecnologías, y después épocas en las que decae porque probablemente la tecnología que se está empleando no llega a cubrir las necesidades que se esperaban, ¿vale? O no se cubre esa demanda que causa la inteligencia artificial en ese momento determinado. El primer chatbot es de los años 60, se llamaba Eliza y tenía un funcionamiento desde el punto de vista del lenguaje muy similar a lo que nos ofrece ahora mismo, por ejemplo, ChatGPT. Era un momento de gran optimismo, pero claro, las posibilidades técnicas de ese momento no eran las de ahora mismo. Entonces decae, ¿vale? toda esa tecnología o pasa a un segundo plano con menos financiación o una pérdida de interés con respecto a esas tecnologías. Pensemos que en el momento en el que se lanza ese primer chatbot, el ser humano aún no había pisado la luna, para que tengan simplemente una referencia de la potencia tecnológica que había en ese momento. En los años 80 vuelve a haber un resurgir de la inteligencia artificial gracias a lo que se conoce como los sistemas de expertos y que después, en los años 90, se volvería a retomar, ¿vale? Y coge cierto auge las técnicas de aprendizaje automático, y aquí sí podemos poner fecha a algo para los que aquellas personas que como yo peinamos canas recordamos con cierto cariño, ¿no? Y es ese momento en el que una máquina vencía al mejor humano en su disciplina. En este caso, pues la máquina de IBM Deep Blue que ganaba al campeón mundial de ajedrez, Kasparov, en el año 97. Pensamos en ese momento que las máquinas iban a sustituir a los humanos. Sin embargo, no fue así. Lo que siguió fue otro invierno de la inteligencia artificial. Hasta que en los años 2010, pues con el auge de otras técnicas más novedosas como el aprendizaje profundo, el desarrollo de las redes neuronales, permite un resurgir que nos lleva a la actualidad.
Y en este punto me gustaría recomendar, si es posible hacer una recomendación desde esta pequeña pantalla, ¿no? Recomendar un documental que está en Netflix sobre la inteligencia artificial de Google, DeepMind, cómo se entrenó para jugar a AlphaGo, que es un juego muy popular en el sudeste asiático, con fichas blancas y negras, con unas posibilidades de acción muy superiores a las del ajedrez, y donde se muestra cómo pues, a través de esta tecnología hay una herramienta que consigue ganar al campeón mundial de Go. Es relevante esta cuestión porque es precisamente en este momento cuando se crea la tecnología de los Transformers. Google crea esta tecnología de los Transformers, ¿vale? Sin embargo, además de ver cómo hay diversas etapas en las que, bueno, pues más o menos hay momentos de gran optimismo y otros momentos de desilusión, también me gustaría abordar el enfoque de la inteligencia artificial desde la propia concepción de esa inteligencia artificial. Es decir, cómo investigadores e investigadoras tratan de crear una inteligencia no humana siguiendo el comportamiento de un ser humano. Es decir, por un lado tenemos aquella corriente, aquella inteligencia artificial simbólica que se basa en símbolos, que trata de emular cómo funciona la mente humana, y por otro lado tendríamos otra corriente diferente en la que se trata de emular el funcionamiento de un cerebro humano o una inteligencia artificial conexionista. Son muy diferentes entre sí, porque si bien la inteligencia artificial simbólica está basada en reglas lógicas, basadas en conocimiento experto, por ejemplo, la máquina que ganó a Kasparov al ajedrez seguía un sistema de reglas lógicas. Se le enseñó a jugar al ajedrez en base a las reglas que operan en ese juego. La IA simbólica, desde luego, tiene una gran ventaja, y es que los resultados son explicables. Y además son consistentes y reproducibles. Si volvemos a someter a las mismas condiciones a esa inteligencia artificial, el resultado será el mismo una y otra vez. Tiene también sus limitaciones, y es que esta tecnología llega hasta donde llega, hasta cierto punto. Se le puede enseñar a jugar al ajedrez, pero no se le pueden enseñar otras cosas, ¿vale?, que van más allá de un aprendizaje mediante reglas lógicas. Es por ello que la IA conexionista llega donde no llegó la IA simbólica. La IA conexionista utiliza redes neuronales que emulan el comportamiento de las neuronas y las sinapsis que se producen en nuestros cerebros, y están entrenadas y configuradas en base a diferentes ejemplos, en base a refuerzo. Si lo que has hecho está bien, se te premia; si lo que has hecho está mal, se te castiga, por ejemplo. Pero aquí tenemos un problema. Es cierto que llegan más allá de lo que llegan los sistemas de la IA simbólica, pero como sucede en muchas redes neuronales, el funcionamiento de estas, y no lo digo yo, lo dicen investigadores e investigadoras, el funcionamiento de estas por dentro es podríamos decir, opaco. Esto lo que nos lleva es que los resultados no siempre son explicables. Y además, los resultados no es solo que no sean explicables, sino que son inconsistentes y variables. IA conexionista es lo que está detrás de Alexa, es lo que está detrás de Siri, es lo que está detrás de la conducción autónoma y es lo que está detrás de ChatGPT. Y este es el motivo por el que, si usted realiza la misma consulta 2 veces a ChatGPT, nunca tendrá el mismo resultado, siempre tendrá una ligera variación, ¿vale? Es debido precisamente a esta concepción o esta aproximación que hay a la inteligencia artificial, ¿vale?, siguiendo la escuela conexionista. Cuando queremos enseñar a conducir a un coche, no podemos simplemente darle el manual de tráfico de la DGT, es decir, las reglas lógicas, porque las cosas no funcionan así. ¿Cómo se enseña a conducir a un coche? A un coche se enseña a conducir en base a ejemplos, es decir, horas y horas y horas y horas de conducción para que el coche sea capaz de aprender a conducir, siguiendo el patrón de la escuela conexionista. Esta reflexión que traigo a colación en este momento es también para demostrar uno de los grandes males de la inteligencia artificial generativa actual, y es que son sistemas tremendamente ineficientes. Un adulto medio necesita aproximadamente entre unas 30 y 50 horas para aprender a conducir. Es el tiempo que nos lleva
ir a la autoescuela o aprender las normas de conducción y superar, después de hacer un volumen de prácticas, superar el examen práctico. 50 horas de conducción para un coche autónomo no son nada, necesitan miles y miles y miles de horas. Por eso digo que estos sistemas son muy poco eficientes. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en términos de consumo energético, por ejemplo. Bien, para ir centrando ya el tiro un poco más en lo que tiene que ver con ChatGPT, a pesar de que ya se ha ido introduciendo, ChatGPT en realidad es un modelo de lenguaje a gran escala, ¿vale? Es un LLM que funciona en base a una red neuronal, siguiendo esta inteligencia artificial conexionista, que tiene billones de componentes o miles de millones de parámetros que están especializados en predecir la siguiente palabra de una oración. Es decir, lo que hacen es escritura predictiva. No son sistemas de recuperación de información. Están especializados en proporcionar la que probabilísticamente será la palabra más adecuada en el conjunto de una oración o un conjunto de oraciones en un texto mucho más amplio. Normalmente este tipo de LLMs están configurados con conjuntos de datos muy extensos, alrededor de 10.000 millones de palabras, aproximadamente. Lo cual es otra muestra más de la ineficiencia de este tipo de sistemas para poder crear texto sintético también, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial generativa no solo hablamos de los LLMs de texto, sino que en realidad las redes neuronales artificiales conexionistas se utilizan en múltiples campos. Tenemos por un lado los textos con la arquitectura de los transformers, tenemos las imágenes con la arquitectura de los diffusers. También se están utilizando en medicina, por ejemplo, para crear, comprender o modificar estructuras moleculares, lo cual será un gran avance en los próximos años desde el punto de vista de la medicina y sobre todo la farmacoterapia. En el caso de ChatGPT en particular, pues se emplean modelos de lenguaje a gran escala para producir contenido que se pueda parecer estadísticamente a los datos con los que han sido entrenados. Esto nos lleva a pensar que si los datos con que han sido entrenados no son buenos datos, aquí ya tenemos un problema de cara a la creación de esos textos. Y esta es probablemente la mejor explicación que se puede dar a por qué este tipo de herramientas funcionan ligeramente mejor en inglés que en otro tipo de idiomas. Si tenemos un conjunto de datos en el que aproximadamente el 80-85% de los datos están en inglés, lógicamente se van a desenvolver mejor si interactuamos con esa herramienta a través de ese idioma. Ejemplos de este tipo de tecnologías, tenemos a ChatGPT, Gemini, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, Perplexity, Llama, múltiples modelos también de código abierto, o sea, muchas las opciones y muy variadas que también repasaremos a lo largo de este ratito que vamos a compartir en este congreso, ¿no? Bien, la tecnología de los transformers, los transformadores, esa que inventara Google en el año 2017, es realmente la caja que da vida, o la chispa, la magia de ChatGPT. De hecho, la T de ChatGPT es de Transformer, Global Pre-trained Transformers, ¿vale? ¿Qué permiten los transformers que no se permitían o no se podían hacer antes? Bueno, pues ahora esta arquitectura permite procesar de manera simultánea cada una de las partes del texto. Es decir, si yo escribo en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no solo se procesa en un lugar de La Mancha, sino que se procesa en un lugar de La Mancha. No quiero acordarme de qué, ¿de qué lugar? El de La Mancha, ¿vale? Este procesado simultáneo de cada parte del texto lo que hace es, hasta cierto sentido, que sean más eficientes, más rápidos y además permitan un contexto más amplio, es decir, esos tokens de lo que hablaremos ahora a continuación. Esta arquitectura de los transformers ha permitido avances significativos desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural, que a mi juicio es algo que ya hemos solucionado, ¿vale? Era un problema informático hasta ahora que ya se ha solucionado. Ya somos capaces de que las máquinas sean capaces de procesar el lenguaje natural de los humanos. Y esto se ve o se palpa de manera a veces sutil, a veces de manera más clara
en que estas herramientas son capaces de comprender mejor los conceptos, entre ellos conceptos que para nosotros son simples, pero por ejemplo para una persona que forme parte del espectro autista, no, como es el caso de la ironía. ¿Vale? Y estas herramientas, ahora con esta tecnología, sí son capaces de captar estas cositas. Les hablaba de tokens porque el token en sí es la unidad mínima que se utiliza a la hora de procesar la información del lenguaje. Cuando se han creado estos sistemas, en vez de utilizar monemas o morfemas como unidades mínimas de significación, lo que se ha utilizado es una forma de troceado o procesado del lenguaje, y cada una de esas partes mínimas se le denomina token, ¿vale? No es equivalente un token igual a una palabra, pero bueno, para que tengan algún tipo de referencia, pues se calcula que aproximadamente cada 4 tokens es una palabra. No necesariamente, pero vaya, esto de los tokens o del contexto amplio o menos amplio da respuesta a por qué ChatGPT no es capaz de ofrecer respuestas más largas. El contexto es el que es para la creación del resultado de texto. Entonces, probablemente la respuesta más larga oscile entre las 550 y 600 palabras aproximadamente. ¿Por qué? Por el contexto con el que han sido diseñadas estas herramientas. ¿Hay herramientas más potentes? Sí, Google, por ejemplo, su modelo más avanzado tiene una ventana de contexto de introducción de caracteres de hasta 1,5 millones de tokens, ¿vale? Bien, sabiendo esto, creo que es importante hacer un repaso de lo que existe actualmente en el mercado de la IA generativa actual. Y digo mercado porque efectivamente la vertiente comercial de este tipo de herramientas es muy importante y está muy a la orden del día. Modelos de lenguaje aplicados a idiomas y nominalmente a chatbots, que son la forma más fácil de encontrarnos este tipo de tecnologías y de poder interactuar con este tipo de tecnologías, tenemos muchos. Desde luego, por un lado, tenemos a OpenAI, que es la empresa reina en todas las patas que vamos a tratar en esta presentación. OpenAI con sus múltiples modelos, con el ChatGPT 3.5 gratuito, con ChatGPT 4 de pago, y con este modelo intermedio que es gratuito pero que tiene capacidades avanzadas como GPT-4, que es GPT-4O o GPT-4 Omni, ese modelo que ahora es multimodal. De todas formas, si no quieren utilizar o no pueden utilizar la parte de pago de ChatGPT 4, se puede acceder a esta versión, ¿vale? Utilizando el chatbot integrado de Microsoft Copilot, integrado en su navegador, en Edge o en copilot.microsoft.com. La principal competencia que tiene OpenAI en este momento es Anthropic, con sus modelos de procesamiento del lenguaje natural en chatbots con Claude, por ejemplo, que es el gratuito que está disponible en todo el mundo desde hace 15 días prácticamente en la Unión Europea, que fuimos los últimos países en poder tener acceso a la tecnología de Anthropic, precisamente porque no cumplía con los estándares mínimos que tienen que ver con con la regulación de los derechos de los usuarios y de los datos de los usuarios en Europa. Y también tenemos a Google con Gemini, que es la empresa que creó la tecnología de los transformers, pero que quizás por su tremendo impacto y el coste reputacional que puede tener hacer las cosas mal, pues llega un poco a remolque de lo que han hecho otras empresas. Desde luego, estos serían los principales chatbots, aunque hay otras opciones que a mi juicio están haciendo las cosas muy bien, como Perplexity, que combina lo mejor de un LLM para crear texto sintético y lo mejor de un sistema de recuperación de información para poder acceder a resultados de búsqueda relevantes que le permitan crear después el texto sintético. Y por último, la última columna es para hablar un poco de lo que tiene que ver con los modelos abiertos. Porque lo que vimos hasta ahora son empresas privadas o modelos cerrados. Pero el código abierto también tiene algo que decir en todo esto, ¿no? Y probablemente, y lo digo abiertamente, esta sea la única vez que hable bien de Meta. Meta es una empresa que lleva 20 años capturando información de los usuarios.
Y en vez de competir directamente con OpenAI, con Anthropic, con Microsoft, con Google, lo que han hecho es crear su propio LLM y distribuirlo mediante algo parecido a una licencia GLP, porque no es exactamente código abierto 100%, pero es una licencia que permite un uso no comercial de la propia herramienta, y han distribuido sus modelos, Llama 2, ahora el más reciente, Llama 3, para poder cualquier persona pueda utilizarlos y descargarlos en local y ejecutarlos en su propio ordenador, ¿no? Tenemos también el colectivo de Hugging Face, donde se pueden probar muchas herramientas, muchos modelos de generación de texto, de imagen. Y tenemos también, por ejemplo, pues una startup francesa, Mixtral, que está haciendo también las cosas muy bien, que tienen un modelo de código abierto que se puede descargar y probar y trastear con él, como es el Mistral, con 8.000 millones de parámetros. Mi experiencia con este tipo de herramientas de código abierto es buena, si bien es importante tener en cuenta que estas herramientas están varios meses por detrás de lo que sucede con las otras herramientas, que tienen una inyección evidentemente económica detrás mucho más potente. Aunque podemos verlo desde otro punto de vista. Lo que estamos haciendo ahora mismo con ChatGPT lo haremos dentro de 8-10 meses con software libre. Vale, es otra forma de entender también qué es lo que podemos hacer con estas herramientas. Modelos de generación de imagen sintética, pues tenemos también un amplio abanico de opciones mediante la tecnología de los diffusers, que lo que hacen es un borrado o reducir una imagen a ruido para volver a crearla en función de un prompt de texto. Tenemos muchas opciones. Midjourney sigue siendo la empresa líder, pero claro, Midjourney tiene una barrera de entrada importante, y es que para poder acceder a Midjourney hay que hacerlo mediante un servidor de Discord. Probablemente algunas personas que estén escuchando esto dirán: ¿qué es eso de un servidor de Discord? Pues ahí quería llegar, ¿vale? Tenemos el modelo DALL-E 3 de OpenAI, ¿vale? Accesible también de forma gratuita a través de los servicios de Microsoft, con Bing Image Creator. Tenemos también otras ofertas interesantes, como lo que nos ofrece Leonardo o lo que ofrece la startup malagueña FreePic, o algo que hace ahora mismo Adobe gratis. Soy consciente de que Adobe gratis en la misma frase es como cuando menos extraño, ¿no? Pero Adobe Firefly es una herramienta que también nos permite crear imágenes sintéticas de manera muy sencilla y de momento gratuita. En cuanto al vídeo sintético, las posibilidades también son enormes. Tenemos una promesa encima de la mesa, que es la de OpenAI con su modelo Sora, que de momento solo hemos visto cositas que están... bueno, son pruebas, pero que no han sido creadas por usuarios, ni se nos permite el acceso a la propia herramienta, pero eso ya se está haciendo con otro tipo de tecnologías como Luma AI, donde sí nos permite, mediante un prompt, pedir que se genere un vídeo determinado con un resultado al menos esperanzador. Otras empresas que están haciendo cosas muy interesantes son, por ejemplo, Synthesia o Heijen, que nos permiten crear avatares virtuales para nuestros vídeos e incluso clonarnos a nosotros mismos, incluso mediante una fotografía, para poder animar esa fotografía y poder ponerle la voz que queramos a esos vídeos, incluso nuestra propia voz, pero que suene en diferentes idiomas. Vale, de hecho del audio voy a hablar a continuación. O Pictory, que es un servicio que permite, por ejemplo, convertir una web, una entrada de la Wikipedia, por ejemplo, en un vídeo de 30-50 segundos para explicar un concepto determinado. Son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con vídeo generativo en la actualidad. En cuanto a la generación de audio sintético, bien sea voz, bien sea vídeo, pues OpenAI tiene un modelo que funciona muy bien, que es el modelo Whisper, que es espectacular para poder hacer transcripciones de audios. Un uso muy habitual en la academia es, por ejemplo, hacer una transcripción de un focus group, que lo hace muy rápido con una calidad muy alta. Aunque desde luego los reyes del texto a audio son Eleven Labs, es una empresa que está especializada en esto, donde puedes también clonar tu propia voz, o alimentado por ejemplo pues con tu propio podcast, y a partir de ahí convierte todo el texto como si fuera tu voz, pues en múltiples idiomas. Es posible incluso seleccionar no solo idiomas, sino acentos, ¿vale? Obviamente funciona mejor en inglés que en otro tipo de idiomas.
Y después, en cuanto a la generación de contenido musical de manera sintética, pues creo que dos de las aplicaciones más conocidas en la actualidad son Suno, y la otra Udio. Y desde el punto de vista de la parte abierta, pues podríamos, la gente de Stable Diffusion ha creado una herramienta que se llama Stable Audio, que permite hacer precisamente esto. Con lo cual, probablemente habrá una avalancha de podcasts sintéticos en el futuro, con música sintética, con audio, voz sintética, con cierta calidad. Las próximas semanas o meses lo tengo bastante claro que será así. Ya, todo esto está genial, pero a mí me gustaría llevarlo a la academia. ¿Y cómo me gustaría algo así en la academia? Poder tener un modelo masivo de lenguaje que supiera de papers, de mi área de conocimiento y que fuera capaz de, no solo de mantener una conversación, sino de ayudarme a recuperar información sobre los mejores trabajos. Eso existió, y antes de ChatGPT. Meta presentó Galáctica en noviembre del 22, que era una herramienta que estaba alimentada con varios cientos de millones de papers, donde le hacías preguntas y contestaba pues, como un modelo masivo de lenguaje. Duró 3 días. Duró 3 días porque en esos 3 días empezó a generar contenido que rozaba desde lo xenófobo hasta inventarse datos que eran perfectamente válidos como fake news en la actualidad. Entonces, tenemos varios problemas con estas herramientas y de eso hablaremos pronto porque es importante abordar estas limitaciones que también tienen estas herramientas. Pero yo cada vez que escucho a algún colega decir, me gustaría que ChatGPT estuviera alimentado por estas herramientas, sí, hay esfuerzos, ¿no? Scopus AI está haciendo un trabajo que además tiene la mejor base de datos, la del Sevier, para poder ofrecer unos resultados relevantes desde el punto de vista científico. Hay muchas herramientas de investigación académica que van por esta línea, pero siguen teniendo todas el mismo problema que tienen los modelos masivos de lenguaje, ¿vale? Y ahora viene la cuestión de ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Qué representa todo esto desde el punto de vista científico? ¿Por qué de aquellos polvos estos lodos? Bien, pues de aquellos polvos estos lodos porque los modelos grandes de lenguaje son modelos predictivos. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? No son Google, no son modelos de recuperación de información y tenderán a alucinar de aquí al futuro. Y desde luego son susceptibles de integrar sesgos en muchas fases de su creación, que de eso también hablaremos. Cuando digo que los LLM son predictivos, insisto en que lo que buscan es la palabra que mejor encaje después de otra dentro de los datos con los que han sido entrenados. Tenemos muy pocas opciones para manejar la predictibilidad de estas herramientas. Hay algunas, cuando instalamos algún software en local, como LM Studio, ¿vale? O como Yang, pero yo les invito a que prueben Copilot de Microsoft, donde hay como un pequeño selector en que podemos hacer que sea más creativo, neutro o más preciso. Más preciso quiere decir más predictivo. Más creativo quiere decir que pues, el margen de aleatoriedad de las palabras que nos va a responder pues, puede variar, incluso podríamos decir significativamente. Cambiando el selector de Copilot, poniendo la misma frase, los resultados que encontraremos serán diferentes. ¿Vale? De manera más predictiva, las rosas son de color rojo. Efectivamente es lo que esperamos que diga, a pesar de que después pues, nos cuenta ahí una chapa tremenda. Si le decimos que haga un texto más creativo, aquí ya empieza el margen de aleatoriedad a hacer de las suyas. Las rosas pueden ser de varios colores, depende de la variedad. La más común es esta, es la otra, no sé qué, tal, te mete un emoji de una rosa. Alguna vez haciendo esta prueba me ha creado una poesía, porque si le digo que puede ser más creativo, que tiene más margen de aleatoriedad, ¿vale? El resultado va a ser diferente. Pero eso no lo exime de que es un sistema predictivo, ¿vale? Son loros estocásticos, son herramientas que están diseñadas para predecir las que probablemente sean las palabras que mejor encajen en
un rango determinado que continúe la oración o responda a la pregunta que le has hecho en base a los datos con los que han sido entrenadas estas herramientas, ¿vale? Los LLM no son buscadores, ¿vale? Un buscador lo que hace es indexar la información de la web y proporciona enlaces relevantes en base a una serie de criterios. En el caso de los modelos grandes de lenguaje, ofrecen respuestas directas y personalizadas en el marco de una conversación, pero no necesariamente tienen por qué conectarse a Internet para ofrecer esos datos, sino que, en base a los datos con los que han sido entrenados, posiblemente devuelve una información relevante. Vale. Los buscadores lo que hacen es seleccionar de entre los enlaces que tienen para ofrecer el que consideran el resultado más relevante en base a palabras clave. Por ejemplo, un chatbot lo que hace es responder de manera inmediata, adaptándose al contexto del usuario, pero no necesariamente buscando entre un abanico de opciones que va a tener dentro. Y desde luego, un chatbot lo que hace es utilizar el procesamiento avanzado del lenguaje natural, o NLP, o Natural Language Processing, para poder entender y responder de manera más precisa. Esto es muy importante porque podemos escribir con faltas de ortografía que nos va a entender, podemos escribir en un lenguaje menos técnico, más jerga, que nos va a entender, mientras que los buscadores funcionan en base a un concepto estándar y definido que hemos utilizado durante 20 años, como han sido las palabras clave. Y la forma de interactuar con estas herramientas no es la misma que a través de un buscador, ¿vale? Por eso es importante ese concepto de prompt engineer, ¿vale? O ingeniería de peticiones, o cómo construir mejores peticiones para poder trabajar con estas herramientas. Y precisamente ahora lo que voy a hacer es un pequeño añadido a la presentación para ver cómo podemos construir esas mejores peticiones a la hora de trabajar con un chatbot. En este caso ChatGPT, pero podría ser cualquier otro. Vale. Si yo quiero pedirle, por ejemplo, un uso muy mundano de la herramienta, como puede ser un plan de comidas para una semana, podría pedirlo de la siguiente manera. Por favor, dame un plan de comidas para una semana y obtendré un resultado. Claro, este es el plan de comidas, empieza a dar cositas para lunes, desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, merienda, ¿vale? Para todos los días de la semana. Bien, esto es lo esperable. Pero lo que quiero hacer es construir una mejor petición y para eso yo les recomiendo una serie de reglas. Vamos a esperar a que termine y empezamos con la regla. Bien, primera regla. Cada vez que arrancamos una conversación, arrancamos de cero. La máquina no sabe nada de nosotros. Nosotros no sabemos nada de la máquina. Entonces, lo que tenemos que decirle es cómo queremos que actúe. Le pedimos un rol. Por favor, actúa como una persona experta en nutrición y dietética. Tienes 10 años de experiencia en la creación de menús saludables y proporcionando pautas de alimentación. Quiero que ayudes, y ahora viene la segunda regla, target. Especificar para quién queréis que sea el texto de salida. Quiero que ayudes a una persona de unos 40 años con cierto sobrepeso. No estamos hablando de nadie en particular. Ahora le pedimos qué queremos. Necesito un plan de comidas para toda la semana y a continuación vamos a pedirle ejemplos o proporcionarle ejemplos e incluso cosas que nos gustan, que no nos gustan, para poder darle el mayor volumen de contexto posible. Necesito un plan de comidas para toda la semana. El martes no tengo tiempo para cocinar.
El miércoles como fuera de casa. El viernes por la noche me gusta darme un homenaje. Y soy alérgico a la lactosa, por ejemplo. Vale. Y para finalizar voy a pedirle un formato de salida. Devuelve el resultado en una tabla. ¿Vale? Es la misma petición que hemos hecho más arriba, pero mucho más elaborada. ¿Cómo? Pidiendo un rol, estableciendo un target, pidiendo qué queremos, proporcionando ejemplos y un formato de salida. Con todo esto deberíamos tener un resultado mucho mejor que el que les ofrece por primera vez si no preguntamos o si no hacemos la pregunta de manera más acertada. ¿Vale? Fijaos que el resultado de entrada ya es una tabla para el lunes, ¿vale? Vamos a fijarnos si el martes, que no tenía mucho tiempo para cocinar, pues aquí me mete efectivamente un sándwich, que es una comida bastante más rápida que el miércoles. Come fuera de casa, ya no me propone hacer las comidas en casa, ¿vale? Podríamos decirle que sería el siguiente paso, pedirle, por favor, que nos cambie lo que no nos gusta, es decir, iterar, ¿vale? Fijaos también que el viernes le pedí, le decía que me gustaba darme un homenaje y pues aquí está, pues de postre almendras y un trozo de chocolate negro. Bueno, a mí me parece bastante soso un poco de chocolate negro, pero vamos, serviría perfectamente. Vamos a iterar y meter una última regla como un bonus track. Por favor, el día que como fuera a casa, me llevo la comida de casa. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar los resultados de una investigación de noviembre de 2023 que detectaron que haciendo apelaciones emocionales las respuestas podrían llegar a mejorar sensiblemente. ¿Cómo? Pues diciéndole que se esfuerce en la respuesta o como voy a hacer ahora, por favor, y hazlo bien, esfuérzate, porque esa persona quiere perder peso por motivos de salud. Entonces, con esta pequeña apelación emocional y explicándole lo que yo quería cambiar, posiblemente el resultado sea un poquito diferente. Vemos como el lunes me ofreció una serie de opciones que está variando muy ligeramente. El miércoles me está diciendo quinoa con verduras asadas y pollo a la parrilla llevado de casa. Vale, me está haciendo caso lo que le estoy pidiendo. Y efectivamente sí podemos comprobar que los resultados mejoran un poquito con respecto a lo que se le pedía mediante esa apelación emocional. Pues bien, simplemente lo que tienen que hacer es aplicar estas sencillas reglas para que las peticiones pues puedan mejorar. Ahora sí, volvemos con la presentación. Si yo pregunto, esto es un ejemplo quizás un poco burdo, pero que pueden probar qué pasó tal día como hoy a lo largo de la historia, pues ChatGPT no me puede dar información porque no se conecta a Internet. Es cierto que el modelo nuevo, el multimodal, sí tiene conexión a Internet, pero probablemente no sea capaz de respondernos con al menos con la esperanza de tener un resultado bien redactado con las principales efemérides del día actual en un texto de en torno a 2-3 párrafos de tamaño. ¿Qué solución tenemos para esto? Bueno, pues en primer lugar no utilizar un chatbot para buscar literalmente la información. Es importante hacer preguntas relevantes, pero no es relevante utilizar palabras clave. Es importante cómo construimos la petición para poder obtener un mejor resultado, ¿vale? Y aquí ya por eso pongo este asterisco, que es cierto que existen chatbots conectados a Internet que pueden ofrecer datos actualizados, pero datos actualizados no quiere decir relevantes, porque aquí entra
en juego el propio algoritmo del buscador que va a proporcionar lo que considerar los resultados más actualizados o más relevantes, que no necesariamente tienen que coincidir con los intereses de la persona que hace la propia búsqueda utilizando este tipo de sistemas. Los LLM alucinan, se inventan datos. Desde luego, la información que nos van a ofrecer siempre es sintácticamente correcta y semánticamente puede ser cuestionable. De hecho, algunos resultados pueden contener prejuicios sociales, indicaciones contradictorias, sesgos, como hablaremos de esto. Y creo que aquí quizás la opción más fácil para poder comprobar esta cuestión que les estoy planteando es que abran una conversación con ChatGPT y le pregunten ¿cuántas palabras tiene tu respuesta anterior? Y dirá, mi respuesta anterior tiene X palabras, siempre es un número aleatorio. Va a alucinar, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tipo de sistemas están preparados para contestar de manera probabilística, ¿vale?, hacia ciertas cuestiones y dentro del margen de aleatoriedad, pues a veces se va a inventar ciertas palabras. Tienen otro tipo de problemas también, como lo que pasa con los sistemas autorregresivos, que si en un momento te dan una información que no es errónea y no se la rebates, va a seguir construyendo información en base a ese dato erróneo en las sucesivas respuestas que va a dar a las interacciones que tengamos con la propia herramienta. Y desde luego, para mí un gran problema que tienen estas herramientas, que es muy importante tenerlo en cuenta. En las ciencias sociales ya teníamos esto en cuenta, pero a veces me da la sensación de que en las ciencias tradicionales o con más solera, esto se veía desde ciertos parámetros de objetividad que ellos tenían y que nosotros no. Y es que este tipo de sistemas tienen sesgos. La forma más fácil de verlo es en las herramientas de creación de imágenes sintéticas. Si esta es una prueba que está creada creo que es en el mes de abril, si mal no recuerdo, tiene 2 meses, y imagina una persona que está ejerciendo la medicina en un hospital. Vaya, una mujer ejerciendo la medicina en un hospital, y aquí hay claramente un componente casi de maternidad, ¿no? Vamos a probar con otra herramienta que nos genere varias opciones más diversas, ¿no? Una persona negra, una mujer, ¿no? Parece que hay un intento por meter la diversidad, a veces desde un punto de vista de diversidad por diversidad, sin tener en cuenta los estándares actuales de diversidad que querríamos tener. Sobre esto volveremos, ¿vale? Otro ejemplo, si le pedimos que dibuje por favor una persona llorando, es muy probable que la primera de las opciones sea una mujer la que está llorando. De la misma manera que si pedimos que nos dibuje a una persona de éxito en los negocios, muy probablemente la primera opción sea un hombre blanco de mediana edad con traje, caucásico, heterosexual, ¿vale? Ya por rizar el rizo al extremo de los posibles sesgos que van a tener estas herramientas. ¿Qué pasa si intentamos atajar esto? No es fácil. No es nada fácil. En primer lugar, porque los sesgos también están en la persona que puede leer. Y por eso recomiendo esta página web, hiddenbiases.com, donde nos encontramos con situaciones como el editor rechazó el manuscrito del autor y le explicó que sus prioridades no eran claras. Sus prioridades. ¿Las prioridades de quién? ¿Del editor o del autor? Yo puedo entender una cosa, ChatGPT puede entender otra. ¿Vale? E incluso si queremos que, volviendo al tema de la inclusividad, queremos que la herramienta sea inclusiva, como es el caso de Google, que intentó que sus herramientas fueran lo más inclusivas posibles, y le pedimos, este es un ejemplo real, le pedimos créame una imagen de un soldado alemán en el año 1943, pues creaba nazis, asiáticos, mujeres, negros, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde luego, inclusión por inclusión, que no estaba ofreciendo respuestas relevantes para las personas que pedían este tipo de imágenes. Y volviendo a las alucinaciones, a esos temas de que los
los LLMs van a generar datos aleatorios que no son necesariamente ciertos, los LLMs van a producir alucinaciones durante mucho tiempo y todos van a alucinar. Apple presenta su sistema de inteligencia artificial en sus dispositivos y van a tener alucinaciones. Vamos a tener alucinaciones durante mucho tiempo. Se están haciendo grandes esfuerzos para tratar de atajar estas alucinaciones, pero forman parte de estos propios sistemas. Con lo cual, suena duro, pero hay que acostumbrarse a esto. Vale, suena duro, pero no debemos confiar ciegamente en estas tecnologías y es muy importante verificar los datos y comprobar que los textos que se nos ofrecen no solo suenan bien, sino que además son correctos. Vale, y con esto ya me despido. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto por si quieren continuar esta conversación o seguir hablando de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa en la actualidad. Chao, chao.